Bienvenidos al estudio de la unidad 2, fuentes de financiamiento internas y externas, en los cuales vamos a tratar temas como las depreciaciones, aportaciones de socios, utilidades reinvertidas y pasivos acumulados. ¿Qué son las fuentes de financiamiento? Las fuentes de financiamiento son los recursos utilizados por las organizaciones o empresas con los cuales se busca mantener su estructura económica, es decir, bienes y servicios incrementando recursos financieros. Los mismos que son ofertados dependiendo de las necesidades financieras que van surgiendo en la población, con un capital destinado a cubrir necesidades a tiempo, con el fin de lograr los propósitos económicos del negocio y así aprovechar de manera eficiente los recursos definidos por las estrategias del plan financiero. Esto es utilizado dependiendo de las distintas necesidades financieras que le surge al individuo o a una empresa, y es en este momento cuando actúan estas fuentes, ofreciendo el capital necesario para dicha necesidad o actividad que se está realizando. Este plan financiero intenta definir las estrategias necesarias para alcanzar los propósitos económicos de un negocio, aprovechando de manera eficiente sus recursos y generar resultados positivos. Es importante que la organización o empresa tenga un conocimiento amplio sobre sus fuentes de financiamiento, ya que con ello logren obtener un orden y control de los recursos económicos, y a la vez cubren las necesidades financieras en el caso de necesitarlo. La implementación adecuada de cada una de ellas permite mantener los recursos necesarios para la prosperidad y crecimiento de las organizaciones o empresas. Es necesario para cada individuo conocer las distintas características de fuentes de financiamiento que son fundamentales en el conocimiento del tema. Es por ello que aquí te mencionaremos las características principales. Deben obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. Si poseen participación en utilidades, ganancias, esta es proporcional a la aportación en capital. Permite tener un financiamiento privado donde solo tienen acceso distintos directivos de la institución o empresa. Obtienes ingresos de corto y largo plazo para la empresa u organización. Estas son las características principales sobre estas fuentes. El hecho de que una empresa utilice fuentes de financiamiento no solo es algo normal, sino que puede ser algo necesario. Dichas fuentes son de gran apoyo para que una empresa logre cumplir con sus metas y objetivos. Categorización. Se pueden categorizar en fuentes de financiamiento internas, capital de empresa, aportación de accionistas, o externas, capitales prestados. Función de las fuentes de financiamiento externas. Las fuentes de financiamiento externa se refiere al capital prestado por parte de un tercero que no pertenece completamente a la empresa, tales como créditos bancarios e hipotecarios, arrendamientos financieros, inversionistas, fondos de inversión, ofertas públicas de acciones, proveedores y clientes. Estas fuentes de financiamiento, a diferencia de las fuentes internas, esperan un beneficio propio. Los empleadores o dueños de distintas empresas y negocios es necesario que conozcan esta información para lograr obtener orden y control del capital de la organización. Las funciones son obtener un beneficio para que la inversión sea rentable, obtener ingresos de corto plazo y largo plazo para la empresa u organización. Al adquirir fuentes externas de inversión, lleva a más probabilidades para ajustar a las necesidades de la empresa. Esto genera un mejor ambiente para operar y obtener utilidades. Pretender la inversión con un capital accionario a través de terceros, sea con fondos de inversión o sociedades de inversiones que estén dispuestos a arriesgar en la empresa y así obtener preferencias por sus aportaciones. Los beneficios que se desprenden del financiamiento externo. A grandes rasgos, las fuentes de financiamiento externas ofrecen los siguientes beneficios a las empresas. Primero, opciones que se adaptan a tus necesidades. Es decir, dependiendo de los requerimientos de tu negocio, puedes acceder a fuentes de financiamiento de corto, mediano o largo plazo. De esta manera, si necesitas renovar la maquinaria clave para tus procesos productivos, el arrendamiento, puro o financiero, puede ser tu mejor opción. Por otro lado, si necesitas adquirir materia prima para continuar produciendo, el factoraje te permite acceder a dinero de manera rápida a través de las facturas por cobrar. 2. Se pueden obtener bienes de alto costo. Desde vehículos hasta maquinaria especializada, los activos necesarios para prosperar serán más accesibles a través de una fuente de financiamiento externo. Se estima que las empresas invierten en bienes en busca de impulsar nuevamente la economía. Para ello es indispensable contar con alternativas que permiten obtener los recursos necesarios para determinar fines. 3. Independencia en la dirección de tus operaciones.
Finalmente, una de las principales ventajas que se desprende de la fuente de financiamiento externas es que no inciden en la dirección de tu negocio. Ya sea que se trate de un crédito, factoraje o arrendamiento, el financiamiento no incide en la manera en que manejas los procesos o las operaciones cotidianas, lo que garantiza total libertad en la manera que quieres manejar tu empresa. 4. Optimización de costos. Hay algunas modalidades de financiamiento que resultan más convenientes al brindar beneficios tributarios. Un claro ejemplo lo constituyen los créditos, ya que se pueden deducir los intereses de los pagos. En la misma línea, el arrendamiento puro permite registrar los pagos como gastos operativos, ya que se trata de rentas mensuales. Lo anterior se traduce a una disminución en el impuesto sobre la renta, beneficiando a las finanzas de tu negocio. Fuentes de financiamiento internas. Fuentes de financiamiento internas. Las fuentes internas, también conocidas como capital social, aumento de capital, flujo de fondos, utilidades generadas, reinversión de utilidades, ahorros propios e inversión de accionistas, son aquellas que se encuentran dentro de las aportaciones de los socios. El capital proviene propiamente del dinero que posee la organización. Sus funciones son: su principal función es ayudar a lograr un orden en las finanzas de la organización, dependiendo de las distintas necesidades financieras que le esté surgiendo al individuo o a una empresa. Ofrecer el capital necesario para dicha necesidad o actividad que se esté realizando. Es un plan financiero que define las estrategias necesarias para alcanzar los propósitos económicos de un negocio. Aprovecha de manera eficiente sus recursos y genera resultados positivos y permite tener un financiamiento privado, donde solo tienen acceso distintos directivos de la institución o empresa. Ventajas del financiamiento interno. Explicaremos cómo beneficia a la estructura las fuentes de financiamiento interno de las empresas, y esto claramente se traduce en varias ventajas, como: no se requiere la aprobación de terceros para la toma de decisiones o poner en marcha un proyecto, tiene un coste menor que otras fuentes de financiamiento, produce una mayor rentabilidad financiera al reducir gastos administrativos bancarios, entre otros. No se requiere el pago de impuestos. Se evitan los pagos por devolución de recursos ajenos. No se requieren garantías de ningún tipo. Desventajas del financiamiento interno. El autofinanciar un proyecto empresarial comprende los recursos de la persona para afrontar su día a día. Si tiene pasivos acumulados, no se podrá remunerar a los accionistas. Los recursos son limitados. Puede llevar a cabo inversiones poco rentables y que luego no se disponga de fondos para hacer otras más rentables. Los bienes conocidos y no repartidos que se destinan a reservas no se pueden deducir desde un punto de vista fiscal. Los financiamientos internos en muchos casos son rentables, gracias a la buena administración de tus resultados o capitales. Sin embargo, tenemos el riesgo de quedar en cero fondos para un nuevo aporte a nuestro emprendimiento. Depreciación. Distribución del gasto, tiempo determinado, con un registro contable. Todos los bienes materiales desde el momento en que son adquiridos sufren una pérdida de su valor económico original. A esta pérdida de valor se la conoce como depreciación. Es necesario aclarar que algunos metales, terrenos e inmuebles no sufren dicha depreciación, sino lo contrario, aumenta su valor monetario. La depreciación se origina como consecuencia del tiempo de uso que se da a un objeto en mención, desgaste producido por actividades o a su vez por elementos de carácter natural, incluso por falta de cuidado periódico, lo cual aporta a una mayor aceleración en el desgaste. Características de la depreciación. La depreciación permite aproximar y ajustar el valor del bien a su valor real, en cualquier momento en el tiempo. La depreciación es una parte de la contabilidad muy importante que se debe tener en cuenta en la valoración de bienes de una empresa, tanto inmovilizando material como inmovilizado inmaterial, u otro tipo de bienes. De no contabilizarse, no se cumplirán las normas de la contabilidad internacional y la empresa podría tener graves multas económicas, ya que no estaría informando correctamente a sus accionistas o inversores acerca de las cuentas anuales. La depreciación supone valorar un bien de forma racional y analizar con mucho rigor, especialmente en aquellas donde el valor de los activos es muy elevado, como por ejemplo los edificios, ya que una incorrecta dotación de depreciación de un activo puede perjudicar gravemente al balance de una empresa y puede hacer que la empresa llegue a quebrar, dado que no ha complementado una situación real del valor de sus activos, en caso de que requiera de liquidez y tenga que venderlos.
La depreciación debe ser registrada de manera contable. Esto ayuda a establecer el valor real del objeto cuando haya finalizado su vida útil. Adicional, crear un fondo de reposición para poder reemplazar el objeto cuando su vida útil haya llegado a su fin. Es recomendable que cada empresa lleve a cabo este ejercicio contable cada año. Sin embargo, hay muchas compañías que no realizan este control contable de depreciación. Algunos de los objetivos de la depreciación son poder recuperar un porcentaje de dinero que se ha invertido en la adquisición del bien y poder realizar una acumulación del capital a través de un fondo de salvamento. Existen varios métodos con los cuales se podrá establecer la depreciación de los bienes. Los diferentes métodos podrán ser aplicados en función de la naturaleza y función de los activos y actividades que desarrolla la empresa. Entre los métodos de depreciación tenemos método de línea recta. El método de línea recta o en base al tiempo es el más comúnmente utilizado, debido a que es un método sencillo, por lo que considera que los bienes se desgastan de forma uniforme con el paso del tiempo y no considera el nivel de uso del bien. El método se lo plantea restando el valor del salvamento menos el activo depreciable y posterior realizar una división para la vida útil. Se basa en la idea de que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicios. Es decir, no deben existir disminución ni en la calidad ni en la eficiencia de los bienes a medida que se hacen viejos. En el método de línea recta, a cada año o periodo de uso del activo se le asigna un importe igual de depreciación. Ventajas y desventajas del método de línea recta. Tenemos una distribución constante. El método nos permite llegar de forma simple a un valor de desecho. Como desventaja, no se toma en cuenta los intereses que genera el fondo de reserva. Método de porcentaje fijo o saldo decreciente. En el método de porcentaje fijo, se aplica un porcentaje constante al valor que se va a depreciar del objeto, tomando en cuenta que los objetos pierden valor con el tiempo transcurrido. Los porcentajes de depreciación serán altos al inicio y con el paso del tiempo disminuyen. El método se aplica para bienes en la que su vida útil sea por lo menos de 3 años. Si el valor de depreciación es significativo, la depreciación deberá suspenderse cuando se haya recuperado su valor antes de la finalización de su vida útil. Las ventajas del método de porcentaje fijo. Es un método relativamente fácil de aplicar. Asigna un mayor cargo de depreciación en los primeros años, que es cuando los bienes efectivamente pierden más valor. Desventaja. Tanto el método de línea recta como el método de porcentaje fijo no tienen en cuenta los intereses que genera un fondo de reserva. Método de unidades de producción o de horas de servicio. El método de horas de servicio comparte similitudes con el método lineal, debido a que se fundamenta en que la depreciación se distribuye de forma equitativa para todos y cada uno de los periodos. En este método, la depreciación será constituida por las unidades que el bien haya producido, o también se puede determinar en función de las horas que el bien haya sido mantenido activo. Este método también puede ser utilizado para determinar la depreciación en vehículos, calculándola en base a los kilómetros que el automotor haya recorrido. Lo que en síntesis se puede determinar que el método consiste en calcular los valores de depreciación periódicos en función de las actividades alcanzadas. Algunas de las ventajas que se pueden obtener como resultado de la aplicación de este método de depreciación son: el método es uno de los más acertados en función de una medición más precisa del desgaste por el cual el activo u objeto tendrá. La depreciación será directamente proporcional al desgaste registrado del activo. Algunas de las desventajas son que representa un poco de dificultad obtener la estimación real del desgaste. Dicha complejidad radica en poder establecer una unidad de desgaste por el activo, ya sea horas, horas hombre, horas maquinaria, kilómetros, etc. Las estimaciones de depreciación podrían verse afectadas por factores externos. Para determinar la depreciación por este método, se divide en primer lugar el valor del activo por el número de unidades que puede producir durante toda su vida útil. Luego de cada periodo, se multiplica el número de unidades producidas por el costo de la depreciación correspondiente a cada unidad. Método de la suma de dígitos o depreciación de la suma de dígitos anuales. El método de la suma de dígitos es sencillo, debido a que consiste en la depreciación del bien. Genera un gran valor de depreciación en los primeros años de vida útil. Mediante una fracción asignada cada año, se representa la depreciación del bien. El denominador de las fracciones asignadas
se establecen numerando y sumando los años de vida útil del bien. Es importante señalar que este método de depreciación no es autorizado por las instituciones competentes y reguladoras en ciertos países, debido a la naturaleza del método, con lo que se asigna un alto valor de depreciación en los primeros años de vida útil del activo u objeto. El método de suma de dígitos es un método de depreciación acelerado en el cual la depreciación es mayor en los primeros años de vida del activo, disminuyendo en los años subsecuentes. Como ventajas en este método, se toma en cuenta que los activos fijos tienden a depreciarse en una mayor proporción en los primeros años que en los últimos. La desventaja es que se tiene que realizar el ajuste de la última depreciación a aplicarse para llevar el valor de desecho de un activo. Método del fondo de amortización. En el método de fondo de amortización se realiza un ahorro o depósito de una cantidad equivalente a todos y cada uno de los años de vida útil del objeto. Para este método se deberá considerar los impuestos de renta o depreciaciones de cada uno de los años considerados. El principal objetivo de este depósito es que al final de la vida útil del bien se puede reemplazarlos por un activo nuevo. La depreciación anual recuperada por una empresa debe ser, en teoría, depositada en un fondo de reserva, cuyo objeto es lograr el reemplazo del activo. Ninguno de los métodos de depreciación estudiados hasta este momento toma en cuenta los intereses ganados por los depósitos efectuados en el fondo de reserva. El método de fondo de amortización es una variante del método de línea recta, que sí toma en cuenta los intereses, de tal manera que la suma de los depósitos anuales más sus intereses sea igual al final de la vida útil del activo a la depreciación total. Otro aspecto a tomar es que el fondo de amortización propone que los valores correspondientes a la depreciación recuperada se la depositen en un fondo de reserva, que, mediante el ejercicio de interés compuesto, se convertirá durante la vida del activo en su valor depreciable original, por lo que los valores ingresados por conceptos de provisiones periódicas irán incrementando periódicamente, debido al fondo de amortización. Uno de los principales beneficios del método del fondo de amortización es que el activo fijo se va convirtiendo paulatinamente en el capital de trabajo de la empresa o compañía. Lo que se puede resumir es un proceso de capitalización. Si una empresa emplea el fondo de amortización, puede obtener beneficios adicionales, tales como disminuir el ingreso de incumplimiento, lo que genera una seguridad para los inversores. Con dicha seguridad, las compañías cuentan con elementos de seguridad financiera. Debido a que las tasas de interés son más bajas, las compañías se vuelven más atractivas para nuevos inversionistas. Aportaciones de los socios. Son aportes realizados por los socios una vez que se ha confirmado una sociedad con la empresa. Muchas de estas aportaciones están destinadas a mejorar la salud del negocio, cuando existen inestabilidades económicas en la empresa o para realizar inversiones de capital en material o medios. Normalmente, estas aportaciones suelen tener su origen en la entrega de efectivo a la empresa por parte de sus socios para compensar pérdidas o para aportar liquidez. Este tipo de aportaciones son realizadas por el socio sin derecho a contraprestación. De lo contrario, estaríamos hablando de una deuda o pasivo y no de fondos propios. Las aportaciones de socios pueden realizarse en efectivo, en especie o mediante compensación o aportaciones de créditos. Para contabilizar estas aportaciones en el patrimonio neto, es necesario verificar la incorporación de los activos o la condonación de la deuda al patrimonio de la sociedad, la identidad de los aportantes y el porcentaje de participación que poseen en la sociedad, también el importe dinerario o el valor razonable de las actividades o de la deuda condonada, aportados por cada socio. Y finalmente, que el fundamento o razón objetiva de la aportación es el incremento de los fondos propios de la sociedad. Existe una clasificación de dichas aportaciones de los socios divididas en capital social común y capital social preferente. Capital social común son aportaciones realizadas por accionistas fundadores. Este capital puede ser aportado al inicio de la creación de la empresa o posterior a la misma. Por otro lado, también señala que quienes realizan este aporte tienen un privilegio de poder intervenir en decisiones administrativas de la empresa, ya sea de forma directa y a través de voz y voto en asambleas. Capital social referente. Son aportaciones realizadas por accionistas que no desean intervenir en decisiones administrativas, sino que más bien su participación es netamente para suministrar recursos a la empresa a largo plazo.
las aportaciones que los socios efectúan para que la sociedad desarrolle los negocios y operaciones que constituyen su objeto social. Integran la connotación de lo que es un capital social. Son consideradas fuentes de financiamiento, en este caso, fuentes de financiamiento internas, las cuales son aquellas generadas por producto de las operaciones propias de la empresa. El financiamiento constituye la opción con la que las empresas cuentan para desarrollar estrategias de operación mediante la inversión, lo que les permite aumentar la producción, crecer, expandirse, construir o adquirir nuevos equipos. Utilidades reinvertidas. Son fuentes de financiamiento para empresas de reciente creación, dentro de los cuales los socios deciden no repartir utilidades en dividendos, sino reinvertirlas mediante una programación para adquisición o compra de mobiliario y equipo. Todo esto según las necesidades de la empresa, y esta decisión se toma en los primeros años de la misma. Las utilidades que genera la operación de la empresa son una fuente de financiamiento recurrente y que el accionista espera que también genere rendimientos. La reinversión es para las compañías una fuente de financiamiento importante y que además las empresas financieramente saludables, gracias a la reinversión, poseen una estructura de capital que producirá montos importantes de utilidades en relación a los niveles de venta. Además, la generación de utilidades se relaciona con la eficiencia de operaciones y administración de recursos. En el Ecuador existen sectores económicos que han aportado en la reinversión de utilidades y que esto ha sido gracias a que sus socios o accionistas de una entidad decidan reinvertir sus utilidades, tomando en consideración que recibirán un menor valor en dividendos, ya que dicho valor será reinvertido a las empresas, sea esto en la adquisición de activos productivos o de tecnología, lo cual le permitirá el crecimiento productivo de la misma y obtención de varios beneficios. Cuando se reinvierte utilidades, estas están destinadas a gastos en adquisición de bienes que no son de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido más amplio, es el flujo de dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de bienes de capital. Sus ventajas: evita la deuda. Al expandir un negocio, ya sea grande o pequeño, hay dos fuentes principales de fondos, de deuda y capital. Para las pequeñas empresas, la deuda, por lo general, proviene de préstamos de bancos u otras instituciones financieras. La equidad puede venir de la inversión exterior o de la reinversión de utilidades. Si una empresa financia una expansión de los negocios o la mejora de los beneficios reinvertidos, se puede evitar la asunción de los pagos de intereses correspondientes que pueden poner en peligro la salud financiera de la empresa y el exceso de deuda. Evidencia de confianza. Cuando una pequeña empresa se hace lo suficientemente grande para considerar la búsqueda de inversores externos establecidos, sus propietarios pueden tener dificultad para convencer a los inversores de que la empresa es una buena inversión. Pequeñas y medianas empresas son generalmente vistas como inversiones de riesgo. Si los propietarios de la pequeña empresa muestran que han reinvertido sus beneficios en la misma, pueden demostrar que tienen una gran confianza en el éxito de la empresa. Como una desventaja, si bien hay muchas ventajas en la reinversión de los beneficios de una empresa, también hay una desventaja significativa, que es especialmente relevante para los propietarios de pequeñas empresas. Para muchos propietarios de pequeñas empresas, su empleo principal es su participación directa en el negocio pequeño. Estos dueños de negocios no tienen ninguna otra fuente de ingreso fuera de la pequeña empresa y no pueden ser capaces de pagar para reinvertir una parte significativa en sus ganancias. Incremento de pasivos acumulados. El incremento de pasivos acumulados es una fuente de financiamiento interna y esta es generada dentro de la misma empresa. Como resultado de sus operaciones y promoción, son productos de las operaciones de la empresa. Por ejemplo, los impuestos, los cuales deben ser reconocidos mensualmente, dejando de lado pagos, pensiones, provisiones por accidentes, entre otros gastos de una empresa. Estos pasivos también son referidos como deudas por servicios y pagos pendientes, como por ejemplo, los salarios y los impuestos. Los impuestos son pagos hacia el gobierno y reconocidos como pasivos que no pueden manipularse por la empresa, mientras que los salarios son pasivos manipulables, pero hasta cierto límite.
Conclusiones. La fuente interna de financiamiento se genera dentro de la propia empresa y es el resultado de la operación y promoción de la empresa, entre los cuales aumentan los pasivos acumulados. El financiamiento externo es capital prestado de terceros que no son propiedad total de la empresa, como accionistas, préstamos bancarios, finanzas públicas o instituciones financieras, las cuales esperan un retorno de ganancias. Los pasivos acumulados aumentan en proporción al crecimiento de la organización y no generan intereses por sí mismos, lo cual los convierte en una fuente de financiamiento de corto plazo, que de manera organizada y responsable pueden brindar liquidez y alivio en algún momento. Cuando un negocio logra estar en equilibrio y por fin genera un buen margen de utilidades, se pueden tomar dos decisiones: utilizar ese capital para reinvertir en él o tomarlo como ganancias para el dueño del negocio. La decisión final está en elegir aquella que podría generar un mayor beneficio a la empresa. La depreciación es el reconocimiento razonable y sistemático del costo de un activo, distribuido a lo largo de la vida útil estimada del activo, para obtener los recursos necesarios para reemplazar al mismo, manteniendo así la capacidad operativa y productiva de una entidad pública. En conclusión, las empresas necesitan recursos para llevar a cabo sus actividades comerciales, actividades operativas y actividades de inversión. Estas fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. Los requisitos que establezcan quienes proveen de esos fondos deben ser de acuerdo a los objetivos estratégicos de la empresa.